Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio de 3 lecciones. Hoy retomamos después de una semanita de descanso de Semana Santa y hoy estamos con un egresado del programa de Ingeniería Administrativa de la universidad que ahorita nos contará un poco más de su historia, que es de Miguel Jaramillo, un cuasi tocayo. Y por supuesto, la socia de cada 8 días, doña Cristina Arbeláez. Hola Cristi, ¿cómo estabas? ¿Qué más, Migue? No, feliz por aquí de nuevo, como dices, después del descansito. Y Luis, bienvenido a Tras Lecciones y qué rico que estás hoy con nosotros. No, a ustedes, Miguel, Cris, de verdad que súper complacido de poder estar en este espacio con ustedes de 3 lecciones. Como conversábamos al comienzo hace poco, que nos conectábamos, de verdad que va cogiendo mucha más fuerza este espacio, va llegando cada vez más a más personas, no únicamente el espacio de los estudiantes de la Universidad EIA, sino también llegando a otras esferas, a otros públicos. Entonces, de verdad que felicitaciones por lo que están haciendo y súper complacido de mi parte y me siento honrado de poder ser parte de este espacio. Mil gracias a ustedes dos. No, señor, me ha faltado. Bueno, Luis, mira, aquí normalmente arrancamos pidiéndole a nuestros invitados que nos cuenten un poquito de cada uno de ellos, que nos hablen de su historia, de su recorrido, de su carrera profesional. Así es que contanos un poco más en detalle quién sos, qué has hecho desde que te graduaste o desde antes de graduarte también, porque tu historia arranca desde antes. Entonces, adelante. Miguel, sí, no, y te agradezco mucho lo que mencionabas ahí al final, porque realmente pues las personas somos un cúmulo de muchas experiencias y eso es pues como lo que hoy queremos como compartirles y parte pues de esas experiencias también como transmitir muchas lecciones aprendidas de lo que he vivido pues en mi carrera personal y profesional. Como tú pues muy bien decías de esa parte personal, yo nazco pues en Medellín, voy para 31 años este año, pero aunque nazco en Medellín, toda mi familia es de Río Negro y me crié toda la vida en el oriente antioqueño. Una familia pues de un hermano, mis dos papás y un hermano, todos pues muy cercanos y muy conectados como familia y siempre conservando mucho esos valores familiares y esa tradición antioqueña pues que tanto nos ha caracterizado y siempre muy conectado con la naturaleza. Y pues hoy en día ese es uno de mis espacios para volverme a conectar con aquellas cosas que me gustan y mucho viene desde ahí, de esa experiencia que pude vivir de niño, de estar viviendo en una casa amplia de corredores, pues con esa cercanía a la naturaleza y pues son de esos espacios que siempre me gusta regresar para reconectar o para planear o para imaginarme un proyecto y algo nuevo, cositas que vamos a hablar más adelante. Y estando en esa época del colegio, siempre tenía pues como el interés de, bueno, ¿y qué va a pasar con Luis Miguel Jaramillo una vez termine su colegio? Y yo estaba en un dilema en esa época, yo estaba en el dilema de si me iba por una carrera precisamente en esa línea administrativa o por una carrera enfocada en temas de diseño, ¿cierto? Y empieza uno como a poner en entredicho en esa balanza por dónde te quieres ir y dónde quieres estar, pero a la final lo que tomó la decisión era que yo me senté a pensar y dije, yo cómo me veo, me proyecto en unos años, cuál es realmente ese propósito de vida que tengo yo, ese propósito de vida que tiene Luis Miguel, y conectaba más con eso y en lo que me muevo hoy en día y que me encanta y soy feliz haciendo, y creo que tomé una decisión correcta, pero fue por haber conectado en ese momento con ese propósito, el propósito de hacer que las cosas pasaran, el propósito de hacer proyectos, crear proyectos y permitir que esos proyectos generen un impacto en las personas. Y creo que esa ha sido pues como una excelente decisión porque la enfoqué desde ese propósito. Ahí entonces decido iniciar ingeniería administrativa
en su momento lo que conocíamos como la Escuela de Ingeniería de Antioquia, por allá más o menos en el año 2009. Pues me tocó esa época en la que todavía se podía parquear el carro en la bomba en la estación de gasolina, ¿cierto? Y uno cruzaba caminando por detrás de los arbustos, lo que se conocía como la ardilla. Sí. Me tocó todavía esa época. Eh, y para mí la universidad fue una época pues maravillosa. Yo creo que hubo un momento muy importante que cambió, que generó una inflexión en mi carrera profesional. Fueron dos momentos realmente. El primero de ellos es que la universidad me permite a mí hacer un intercambio en la Universidad de los Andes, cuando estaba más o menos, si mal no recuerdo, en mi sexto semestre. Para mí, pues digamos, eso me empezó a dar un panorama totalmente diferente y a conectarme con chicos y con chicas estudiantes que vivían otra realidad y que llegaban de otras partes del país. Eso generó a mí pues como en una chispa. Regreso yo de ese intercambio de Bogotá y decido pertenecer pues a un grupo, a un curso, un semillero de investigación de relaciones internacionales y organismos multilaterales. Y yo nunca me imaginé, por cuestiones de la vida, una vez que yo me graduó en el año 2013, me gradué en el año 2013, comienzo mi carrera profesional como analista de asset management, de gestión de activos en BTG Pactual, lo que en su momento era Bolsa y Renta. Ajá. Ahí tengo la posibilidad pues de trabajar con personas súper talentosas, personas súper especializadas en lo que hacen, un foco tremendo Por en, acá estuvo Rafa. claro, Rafa, que hoy es el CEO, me tocó cuando él era el comercial, el gerente comercial en Ujú. Bolsa y Renta. Recuerdo mucho a Rafa, pues su estilo de liderazgo tremendo y la forma de manejar e impulsar el equipo. Entonces, muchas de esas cosas que uno podía apropiarse en BTG, pero a lo que iba, conectándolo con el semillero de relaciones y organismos multilaterales, es que en el 2015 me gano una beca de Fundación Carolina y desde ahí se empieza como a detonar un sinfín de oportunidades. Y creo que eso son como lo que en muchas ocasiones Steve Jobs, que hemos visto en esa super intervención que él hace con universitarios de Connecting the Dots, conectando los puntos, cuando uno empieza y se devuelve y uno dice, nunca me imaginé que esto me fuera a llevar pues como por este camino. Y con la Entonces, Fundación camino. Carolina te fuiste a España, ¿a dónde? Con Fundación Carolina en el 2015 tuve la oportunidad de estar en Madrid, en La Rioja y en Bruselas en la Comisión Europea, Wow. conectar con las instituciones y organismos multilaterales, instituciones públicas y sector privado. Ya no Hoy, era una beca de universidad, sino una beca de qué? Pues de una actividad multilateral o cómo multilateral, era. correcto. Una que es precisamente ahí donde conecta Qué esa primera bacán. lección, un tema de generar esas redes de contacto, un tema de tener la posibilidad de construir una red de contacto profesional de alto nivel, porque pues ahí, digamos, tuvimos la oportunidad de conectar con la, en que en su momento era la presidenta de Banco Santander, con el ministro de Educación y Deporte en España, con el viceministro deportivo de Real Madrid, entre otros muchos, pues como ¿Y personajes. cómo era el programa al que llegaste allá? Mira, es un programa donde pues una inmersión profunda 24/7. En estos momentos incluso está abierta la convocatoria para todos los estudiantes que quieran postular, está abierta hasta el 26 de abril. Entonces es una inmersión donde tú compartes con estudiantes de 21 nacionalidades diferentes, pero estudiantes que tienen una trayectoria profesional importante con un enfoque social pues es muy característico porque tiene un enfoque en los ODS. Entonces lo Ajá. que se hace es que se junta este grupo de estudiantes, entre ellos se plantean y se da la oportunidad de generar sinergias y proyectos, y tú tienes la posibilidad de escuchar de primera mano cómo es que estos líderes mundiales están visionando el mundo unos 10, 20, 30 años
y cómo es que precisamente aplican esas lecciones de liderazgo en esos puestos de poder que ejercen por X o Y motivo. Tremendo, Pues muy como bacano. haciendo la cuña, los invito, los que deseen, pues todavía hay tiempo de aplicar la página de Fundación Carolina, fundacioncarolina.es. Súper. Y Súper entonces interesante. regresaste, ¿eso cuánto tiempo? Yo estuve, Miguel, en Europa mes y medio, eso fue Ajá. mediados de año, el programa es un programa de corta duración, eh, pero súper potente, es un programa de verdad que yo puedo decir, y lo he conversado con mis compañeros de ese programa, nos cambió la vida realmente, por muchas cosas que empezaron a pasar desde el 2015. Ajá. Entonces Entonces, regresaste y seguías con BTG o llegaste a qué? regresé a BTG, en su momento trabajaba, como les mencionaba, pues en el área de asset management, pero cuando regreso solo me quedo un mes, porque una empresa local del sector real, sector Oreca, hotel, restaurante y cafetería, necesitaba en su momento un gerente administrativo para manejar la empresa, ¿cierto? Y en su momento, pues también uno sentarse, pues a plantear con esas ganas, uno joven de querer hacer muchas cosas, de querer aprender, de continuar esa curva de crecimiento, hago esa transición a, a esta empresa del sector Oreca y fue encontrarme con una realidad totalmente distinta, ¿cierto? Es pasar Ajá. Claro, uno de es esta otro mundo. superempresa, un mundo totalmente diferente, una pues, estructura organizacional totalmente Pasaste de distinta. comprar y vender papeles financieros a comprar y vender lechuga y tomate. Y vender tinto, literalmente, vender Sí, tinto en la calle, literal. vender pollo en las esquinas del centro de Medellín. Y creo que esa fue una experiencia personalmente muy enriquecedora porque fue enfrentarme frente a muchos miedos que tenía en su momento de pasar a no liderar pues personas ni a liderar un equipo, a tener que liderar un equipo de 80 personas, incluso personas hasta mayores que yo o personas de características socioeconómicas y educativas diferentes. ¿Y cómo llegaste a esa Pero, empresa? ¿cómo, Miguel? ¿Cómo llegaste a esa empresa? Por relacionamiento, y precisamente por un tema de networking, Imaginé. por el tema de construir esas relaciones de confianza, ¿cierto? De una relación sin interés a la final, que por cuestiones de la vida van derivando en una u otra cosa. Que pues precisamente yo con Miguel, casualmente, pues habíamos conectado en su momento en la universidad, volvimos y conectamos el año pasado en un programa de Ruta N con Alibaba, y bueno, y la vida vuelve y nos coloca en este espacio y en este escenario. Y en su momento fue eso, en su momento fue una oportunidad que se presentó. Pues a veces en la vida dicen que pues uno debe tener mucho talento para tener éxito, pero también se necesita suerte, ¿cierto? Ujú. Recuerdo mucho el rector de mi colegio, el Colegio Seminario Corazonista en Marinilla, que él decía, usted necesita 10%, 90% de talento y 10% de suerte para que las cosas funcionen y le pasen. Y es aprovechar esas oportunidades, estar preparado para que cuando lleguen esas oportunidades, uno poder asumirlas, uno poder asumir ese reto. Qué bien. Súper. Bueno, y entonces arrancaste a trabajar en Oreca. ¿Y cuánto tiempo duró Y ahí, Bueno, ese ahí fue paso ahí? un reto muy chévere porque la empresa venía dando pérdidas. La empresa venía dando pérdidas. Los 2 primeros meses dimos más pérdida de lo que estaban dando en meses anteriores, porque lo que comenzamos a hacer fue una reestructuración desde el equipo, una reestructuración desde las personas. Ujú. Y eso conecta mucho con esa segunda lección que tiene que ver no con no me gusta llamarlos soft skills, sino core skills, y un foco importante en las personas. Hicimos un recambio importante en las personas, se capacitó gran parte del equipo también en entender cuál era el propósito real de la empresa y que eso conectara con lo que ellos como personas buscaban. Los 3 primeros meses fue un caos total, pero uno a veces en la vida tiene que crear caos para encontrar el orden. Y a los
primeros 6 meses ya estábamos dando utilidad, ¿cierto? Estábamos dando utilidad y pudimos empezar a reestructurar nuevamente la empresa desde cero, construir sus políticas de gobierno corporativo, organizar la estructura, definir planes de bonificación para el equipo, cómo hacer partícipe al equipo también pues como del éxito y del proyecto de la empresa. Eh, y ahí fue una misión cumplida. Yo sentí que había tenido una misión cumplida importante y quería regresar nuevamente al sector financiero. Y de ahí me sale la oportunidad de pasar a Aon. Aon es un corredor de seguros cuya casa matriz es en Chicago. Tal vez a los que les guste mucho el fútbol, en su momento, hasta hace más o menos 5 años, fue el patrocinador de la camiseta oficial del Manchester United. Hoy en día es patrocinador pues de la camiseta de entrenamiento. Y es una empresa que también tiene una visión, pues es una visión a gran escala, ¿cierto? Pues está con presencia en más de 120 países alrededor del mundo. Y yo quería volver a esa experiencia, yo quería volver a conectar con ese sector corporativo, poder tener esa visión internacional y a gran escala. Y tuve la oportunidad de estar acompañando al vicepresidente regional, pues un gran ser humano, una persona con una visión estratégica tremenda que pues llevó a la regional Antioquia a ocupar uno de los primeros lugares pues de la organización y a desarrollar proyectos que en su momento se imaginaron imposibles. Entonces una persona que siempre mantenía esa visión y tenía un muy buen relacionamiento con el resto de instituciones, tanto del sector privado como público. Y eso también pues me permitió a mí conectar con personas de otras áreas del conocimiento, de otros sectores, ampliar esa red de contactos pues que es súper importante y que uno pues quiere mantener, ¿cierto? Y por cerrar, Miguel, la historia, que llevamos aquí ya un buen tiempo, yo de ahí estuve 3 años acompañando mucho ese proceso de liderazgo pues con Juan Fernando Moreno, el vicepresidente pues de Aon, regional en Aon, y por casualidades de la vida otra vez, por esa red de contactos, yo empiezo a presentar un proyecto en la alcaldía de Medellín, un proyecto que tenía la intención de conectar emprendedores con potenciales inversionistas a nivel internacional. Y en esas ires y venires de la vida, por casualidades de la vida, me dice uno de los directivos de la alcaldía, me dice, Luismi, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Y yo siempre, yo siempre había tenido esa, como que me había quedado también desde hacía mucho tiempo, como esas ganas de trabajar en el sector público, de generar ese impacto social. Después de pensarlo mucho, después de pensarlo casi 3 meses, me lancé al agua. También me lancé al agua, renuncié a un montón de beneficios que tenía, ¿cierto? Un montón de beneficios desde lo económico, desde la comodidad, desde la tranquilidad. Yo ya estaba súper acomodado en el puesto en el que estaba, manejaba el equipo, coordinaba el presupuesto, se cumplían los indicadores, siempre me iba súper bien en estas calificaciones de mitad de final de año, esa metodología SMART, que ya hoy en día es muy famosa y conocida. Yo dije, no, pues vamos a lanzarnos al agua. Creo que eso siempre es algo que he hecho y espero no dejar de hacer nunca. Y aquí ya llevamos año y medio, feliz, contento, apoyando y liderando el proyecto de Centros del Valle del Software, un proyecto que entre sus ires y venires, sus pros y sus contras, está generando un impacto tremendo en la cultura de emprendimiento e innovación de la ciudad. Está volviendo a colocar a Medellín en ese ámbito y en esa referencia internacional. Y ahí estamos haciendo cosas súper bacanas, súper apasionantes y también invitar a todos, a la comunidad de la EIA, a que se acerquen, se apropien de esos espacios. Son unos espacios que estamos adecuando en la ciudad. También estamos potencializando los acompañamientos a emprendimientos de base tecnológica, spin-off universitarias,
pues, también invitarlos a que se acerquen, me busquen, me pregunten, lo que necesiten, siempre voy a estar súper dispuesto. Y ahí pues Miguel y Cris, muchos retos, ahí ha tocado liderar un equipo muy diverso, mucho más diverso del que estuve liderando en la empresa Oreca, con muchas más dificultades. Pues para nadie es un secreto el contexto político que vivimos no solo en la ciudad, sino en el país y también en la región. Y estar Total. apoyando y liderando un proyecto de esta magnitud, porque es, pues, es el proyecto bandera de la actual administración, ha sido demasiado gratificante. De verdad que eso ha llenado mis expectativas en este corto tiempo que llevo. Es año y medio, pero para mí parecen 3 años. Esto es una cosa de trabajar 24/7. Bueno, pero, Qué tan pero chévere. aparte de eso, vos tenés también un cargo como líder juvenil del cual todavía no nos has hablado. Entonces, contanos un poquito de ese lado, porque eh, pues eso suena como, después de todo esto que nos estás diciendo, eso sonaría como que fuera, uy, eso es ahí por los laditos, pero yo sé que no es por los laditos. Entonces, contanos un poco de eso que también ha sido muy interesante, todo el proceso que has vivido ahí. Miguel, sí, y Cris, durante pues estos últimos ya 7 años, les contaba hace un momento como esos dos puntos de inflexión cuando pues tuve la oportunidad de estar en la Universidad de los Andes, de ahí ingreso al semillero de Relaciones Internacionales y Organismos Multilaterales, me gano la beca en el 2015 con Fundación Carolina. Ahí en ese momento, estos becarios que nos ganamos, estos ex becarios que tuvimos la oportunidad y posibilidad de ganarnos esta beca, decidimos conformar, se decide conformar una organización sin ánimo de lucro, conformada por los mismos jóvenes pertenecientes a esta beca y conformamos, como tú decías, Miguel, una asociación, podría llamarse tal vez un activismo juvenil, con 3 objetivos principales: impulsar eh, el emprendimiento en la región, impulsar la educación y la cultura y desarrollar proyectos de cooperación internacional. Y en este proceso, la organización este año cumple 8 años, el 26 de julio cumplimos 8 años, y hace 2 años y más o menos 2 meses yo tengo la posibilidad de ser el presidente. Eh, Al día de hoy somos más de 650 jóvenes que pertenecemos a este organismo. Venimos impulsando unos proyectos súper potentes. Uno de ellos es Conecte Iberoamérica, donde ya pues hemos gestionado más de 30 oportunidades de empleo y muy enfocadas en temas de cuarta revolución industrial. Ya hemos participado de 4 proyectos de cooperación internacional. Hace poco tuvimos la oportunidad de presentar una propuesta ante el Organismo de Educación Iberoamericano. En el año 2014 desarrollamos el proyecto de estudio para la CEGIF, es un organismo iberoamericano que derivó, yo no sé si ustedes conocen la beca Erasmus Plus, que es una beca que se otorga a estudiantes para ir a estudiar a Europa. El estudio que nosotros realizamos derivó en Campus Iberoamérica, que podría llamarse el Erasmus Plus en Iberoamérica, lo que le permite a estudiantes iberoamericanos ir a estudiar a una universidad iberoamericana pagado por los gobiernos, por los ministerios de Educación y ministerios del exterior. Este año precisamente también pues desde esta red, desde esta asociación, también hicimos un joint venture entre una empresa paisa, desarrolladora de software, y una empresa española eh, de inteligencia artificial. Se unieron, crearon una empresa y ya le están vendiendo a potenciales pues compradores como Coca-Cola, Heineken, Estrella Galicia, entre otros. En estos momentos estamos impulsando el Pacto por el Talento Joven Iberoamericano. Estamos reuniendo más de 90.000 jóvenes, firmando un pacto en la región y estamos buscando instituciones aliadas. Ya tenemos 4 instituciones aliadas muy potentes. Una de ellas es Fundación Carolina,
otra de ellas es la FIGE, Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, otra de ellas Jóvenes Iberoamericanos, y venimos en conversaciones con otras organizaciones muy potentes del sector privado que trabajan en temas de educación y talento, que estamos promoviendo un pacto. Son 9 compromisos donde estas empresas se comprometen a trabajar en pro del talento, pues del talento femenino, de la migración calificada, de empleo de calidad. Tenemos ahí 4 vertientes súper importantes. Y Miguel, pues esta asociación es muy potente. Nosotros ahí tenemos asociados, uno de ellos es Pablo Fernández, actual fundador, socio fundador y actual CEO de Clicars, la empresa de base tecnológica que más autos vende en Europa, día de hoy. Es ganador de récord Guinness. Yo creo que yo ya perdí la cuenta. Ha ganado ya como 12 récord Guinness de nado en aguas abiertas y hasta nadado con tiburones. Eh, y siempre hace pues como temas de impacto social alrededor, recaudó dinero en el momento de crisis y recaudó un dinero para la Cruz Roja para otorgar a las personas afectadas por COVID. Bueno, Miguel, pues ahí hemos hecho, ahí de pronto conté varias cosas, pero ahí digamos hemos hecho como varias cosas y eso vuelve y conecta mucho con el tema de esa primera lección y también con el de la tercera, de materializar la acción un poco. Pues vamos en orden. Arranquemos Vamos con en la orden. Pero primera. bueno, yo quiero decir una Dale, cosa antes de Cris. empezar con las lecciones, pues, estoy descrestada. Pues, ¿cuántos años que tenés? 31. Voy para Pues, 31. wow. No, Si gracias, esto has Cris. hecho a los 31, a los Mm, 41 volvemos a hablar, a ver qué más has acumulado. Pero sabes, Cris, mis amigos más cercanos siempre me preguntan, Luis, ¿vos cómo hacéis? O sea, vos qué te tomás, vos no dormís. Pero a la final, Cris y Miguel, yo creo que no es mi trabajo únicamente. O sea, detrás hay una cantidad de personas. O sea, la red no soy solo yo, ¿cierto? Somos una cantidad de personas detrás. En la alcaldía son una cantidad de personas detrás. Mi familia, mis padres, mi hermano para mí y mis amigos cercanos para mí son un apoyo indispensable e invaluable, ¿cierto? Y de mucha disciplina. Yo creo que también mucha disciplina, tener claro el propósito y conectar para mí es súper clave con lo que les mencionaba al principio, esas desconectadas que me encanta hacer en la naturaleza, no olvidar el deporte. Pero a mí me apasiona todo esto. Yo creo que esto lo hago con pasión y es porque hay muchas personas detrás, realmente, y muchas personas delante también, muchas personas al lado acompañando todo este proceso. Y me bacán. encanta eso que cuentas, pues que obviamente los logros y todo esto que nos estás contando tan chévere y tan impresionante es el logro y lo que has podido hacer a través de, no tú solo, sino con todos los equipos que te acompañan. Em, Nosotros tratamos mucho en estas conversaciones de conectar a conversaciones pasadas. Y hace 2 semanas nuestra invitada fue Sol Beatriz Arango y ella nos dio una frase, esa es otra cosa, tenemos las frases célebres de todos los invitados, y una de las frases célebres de Sol Beatriz fue que las compañías no están hechas de estrellas, sino de constelaciones, que nos fascinó y conecta súper bien con eso que nos estás diciendo. Correcto, Cris, total. Y qué chévere que me compartas lo que decía Sol Beatriz, porque conecta mucho con esa segunda lección, ¿cierto? Cómo volvemos a humanizar las empresas, ¿cierto? Hemos perdido mucho como esa noción y más hoy en día que ya nos hablan tanto de cuarta revolución industrial, de lo técnico, de la robotización, de la automatización y se nos ha olvidado un poco de eso. Entonces, aquí la estoy anotando. Entonces, te agradezco mucho, Cris, que la hayas compartido. Bueno, Súper. apúntela ahí, hermano, y ahora sí vamos Súper con la apuntado. primera. Bueno, entonces, ustedes me dicen, nos lanzamos al agua. Adelante. Dale, de Primera una. lección. Bueno, yo creo, igual pues ya la hemos venido, yo la he venido pues mencionando, pero para mí en todos estos, pues diría uno muchos años, pero en realidad son pocos, una de esas grandes lecciones y que yo siempre pues defiendo y comparto es construir relaciones y relaciones de valor para poder que las cosas pasen, ¿cierto? Para poder hacer todos esos proyectos que les venía mencionando y muchos otros pues que también han fracasado y ahorita también pues les voy a compartir un poco de eso,
Pero es esa, pues, la importancia de construir esas relaciones. ¿Por qué? Esas relaciones a ti te van a dar pie a acceder a potenciales clientes. O tal vez uno nunca se imagina, tal vez uno en esas relaciones o en esas conversaciones pueda encontrar su futuro jefe. Uno nunca se imagina tal vez que aquí podamos estar montando entre nosotros tres en los próximos meses un emprendimiento alrededor de un tema en específico. O lo que al principio me mencionaba y compartía Cris y Miguel, que entre ustedes dos por un relacionamiento pasado deciden impulsar esta iniciativa de 3 lecciones. Y también aquí hay algo importante y no es construir una relación simplemente por construirla, sino es construir una relación que tenga un propósito en sí y una relación de valor. No es simplemente yo tener el teléfono de una persona, no, yo tengo el teléfono de X persona, no, o sea, tú conoces esa persona, sabes cuáles son sus intereses, sabes en qué se desenvuelve y eso es lo que permite realmente construir como ese relacionamiento. Incluso hay una frase, pues que es de un empresario estadounidense, que es Jim Rohn, que dice que uno es el promedio de las 5 personas que lo rodean. Entonces es también un llamado Está a chévere. preguntarnos cuáles son esas 5 personas cercanas con las que nosotros todo el tiempo nos estamos relacionando. Porque queramos o no, a uno se le pega lo del otro, ¿cierto? Claro. Entonces es preguntarnos esas 5 personas que a nosotros nos rodean, si realmente nos están aportando algo o si nosotros le estamos aportando algo a esas personas, ¿cierto? Y eso también me da pie, pues otra frase de un empresario escocés que mencionaba que él decía, Andrew Carnegie, el secreto de mi gran éxito fue rodearme de mejores personas que yo, ¿cierto? Y eso es lo que a mí me ha pasado, por ejemplo, Cris, que me mencionabas ahorita. En la red yo tengo una mentora que admiro profundamente, gran amiga, ella es cubana, se llama Joaina de Armas, y espero pues que así no me está escuchando, que me esté escuchando luego en diferido, porque es una persona que realmente te motiva y te inspira a que las cosas pasen, ¿cierto? Y es una persona, es ese modelo de liderazgo en el que tú te sientes o te ves reflejado en cómo quieres ser. Entonces, o trabajar con personas que sean mucho mejores que vos en lo que ellos hacen es súper importante. Por ejemplo, actualmente en Centros del Valle del Software, en el equipo hay gente súper talentosa, gente súper conocedora en temas de tecnología, desarrollo de software, que si ustedes me preguntan, yo sé lo general, pero desde esos temas específicos no conozco. Claro. Y lo que Claro. hace que las cosas pasen o que sucedan o que tengan ese nivel de especialidad es porque hay gente que sabe hacer las cosas mejor que vos. Y en lo único en lo que uno se convierte es en un facilitador, en una persona que apoya y permite que las cosas pasen, ¿cierto? Y en este tema de relacionamiento, uno a veces no sabe la vida, en qué caminos o en qué puertas te va abriendo. Y ahí, por ejemplo, pues yo me he encontrado, he tenido la oportunidad, gracias a la vida, de conectar con personas de otras partes que me han invitado, por ejemplo, a participar en eventos en México o a participar en eventos en Madrid, en España. Entonces esas relaciones a ti te van abriendo puertas. El hecho que me preguntaba, por ejemplo, Migue, cuando yo paso de BTG y paso a esta empresa del sector Oreca, o cuando de Aon paso a trabajar para la alcaldía de Medellín, también esas relaciones te van a ti abriendo pues como esos caminos. Que ahí me quedé Eh, con un chisme pendiente, Dale, eh, Miguel. porque entendí que había ido a la alcaldía a presentar un proyecto. Sí, presenté un ¿Qué pasó con el proyecto. proyecto? El proyecto lo estamos impulsando desde la alcaldía. El proyecto es una rueda de inversión para emprendimientos, para conectarlos con inversionistas internacionales. O sea, así pues como para hacer en los tiempos libres pues que te quedan. Más o menos, sí. Exacto, exacto. Pero a la final, o sea, a mí esos temas me apasionan y si le podemos dejar a la ciudad un evento de esa magnitud y de ese calibre, habremos cumplido la tarea.
Yo creo que ese es a la final ¿Ya está la nueva fecha definida o no? Todavía no, Miguel, pero Ah, pronto, y espero confirmártela. Y hubiera súper sido bueno invitado con Chris. contar la chiva hoy aquí. Ojalá, no, si no hay la Total, fecha me habría sido comprometo perfecto. demasiado. Sí, sí, sí. No, Bueno, Miguel, Luismi, y te súper invito a Chris también. un tipcito para la audiencia que nos está viendo, como porque construir esas redes llega a un punto en que, claro, a medida, no solo es como ese primer contacto y ese, listo, te conozco y quedamos conectados, sino yo cómo mantengo esa relación en el tiempo, ¿cierto? Y a medida que uno acumula relaciones, pues se van volviendo cada vez más difíciles de mantener. Entonces, ¿tienes algún tip para nuestra audiencia de cómo mantener esas relaciones? Cris, súper buena tu pregunta y, y es algo que en lo que muchas veces yo también me cuestiono, ¿cierto? ¿Hasta qué momento puede uno realmente mantener relaciones de calidad? Y no es un secreto. Hay relaciones, Cris, Miguel, que hay momentos donde es imposible mantener o se fraccionan, ¿cierto? Porque es imposible decir que no, todo funciona a la perfección, pero si hay algo muy importante y es si hay un objetivo en común, con plena seguridad que esa relación va a fluir absolutamente sola. Eso es lo primero, que sí es muy importante y que sí tiene que colocar uno de por medio. No dejar que esa relación se vuelva, si hay un interés, pues como más allá, no dejar únicamente que esa relación se vuelva de un encuentro laboral. O sea, es demasiado importante esa salidita a tomar café o esa salidita a tomar cerveza. A mí me gozan porque yo todo el tiempo soy, hey, ¿cuándo nos vamos a tomar un café? No, sentémonos a tomar una cerveza. Pero creo que, o sea, de eso se trata, de expandir un poco más la conversación y de salir de esos ámbitos laborales, de poderse conocer un poco más, de conocer esos intereses y ese propósito que persigue la otra persona. Y ahí es donde uno empieza a encontrar como esos puntos en común también, más allá de lo que laboralmente los une o que tal vez un caso fortuito por un encuentro te puede unir. Y uno ahí se ha encontrado pues como muchas cosas interesantes. Incluso aquí recordando, hay una ley, hay una teoría, es una teoría, no es una ley, es una teoría que es conocida como la teoría de los 6 grados de separación, Ujú. que Ajá. fue comprobada por Microsoft y Facebook, donde ellos dicen que uno está a 6.6 personas de separación de cualquier persona. Y a mí me ha pasado mucho, como ve, quiero conseguirme o quiero conversar por X o Y motivo con X persona y uno a través de sus contactos llega, ¿cierto? Este Es la programa yo situación. creo que es un muy buen ejemplo de los 6 grados de separación, ¿o no, Cris? Totalmente, totalmente. Nos ha pasado un montón que Miguel me dice, no, tal invitado, y yo lo Allá nos llegamos. conozco, por algún lado llegamos, total. O queremos hablar con tal persona y empezamos a buscar y nos conectamos Que por algún aparece lado. un conocido que nos conecta. Y ustedes han llegado invitados demasiado interesantes, ¿cierto? Y eso, y también en el momento que ustedes lo necesiten, súper dispuesto y disponible para invitar más personas también. De eso se trata, de crecer el mensaje, ¿cierto? Súper. De acuerdo. Bueno, Bueno, Luis, y seguimos a esa segunda. la Dale. segunda. Yo la denomino volver a los core skills, ¿cierto? Ahorita mencionaba un poco como al respecto. Hoy los conocemos mucho como los soft skills, ¿cierto? Como esas habilidades blandas, pero yo creo que no son habilidades blandas, realmente son habilidades core, son habilidades claves. Esa urgencia o esa importancia que tienen hoy en día los líderes, y cuando hablo de líder no hablo de una persona que, pues, o que tenga un cargo, o que porque dice gerente o porque dice presidente, entonces ya es un líder, no, es liderazgo sin autoridad. Eh, y a hoy esos líderes tienen que navegar en unos ambientes cada vez mucho más adversos, cada vez mucho más dinámicos. Y si ese líder o esa persona, o así tú no seas líder, esa persona, si no sabe manejar las emociones, si no sabe trabajar en equipo, si no sabe comunicar las ideas, hoy en día es muy difícil que las cosas pasen y que las cosas sucedan.
o que las cosas dentro de una organización fluyan. Que hay algo muy interesante que hace la universidad, que me tocó pues en el pregrado de ingeniería administrativa, y es que siempre te ponen a trabajar en equipo, y eso permite que esas habilidades y esos core skills se vayan desarrollando y se vayan pues como colocando en valor, ¿cierto? Y mucho más hoy en día, que lo mencionaba ahorita, los temas de la cuarta revolución industrial, que cada vez nosotros vemos que hay una línea mucho más marcada en que ya todo tiene que ser Internet de las cosas, inteligencia artificial, ciberseguridad, machine learning, blockchain, etcétera, etcétera. Uno siempre se pregunta, bueno, ¿y dónde quedamos nosotros como seres humanos? ¿Dónde queda ese valor de nosotros como personas? Y yo creo que nosotros como líderes de nosotros mismos y líderes de equipo, tenemos la necesidad de humanizar, esa necesidad de volver a lo simple, esa necesidad de volver a lo básico, esa necesidad de atenta escucha. Cuando yo entré a Aon, a trabajar a Aon, como les contaba, de la mano pues del vicepresidente, a mí la gente me decía, Luismi, qué bacano que llegaste y qué bacano que tú llegas, literal me decían que qué bacano que llegaste a humanizar la empresa. Y yo, pero venga, no entiendo el concepto de humanizar. Y me decían algo como tan sencillo como, es que tú nos escuchas, ¿cierto? Tú escuchas al equipo y nosotros somos los que conocemos las necesidades o del cliente, o nosotros somos y conocemos el proceso, pero no había un líder o una persona que escuchara lo que estaba pasando. Y a partir de la escucha es que tú puedes empezar a tomar decisiones, a partir de poner primero a las personas sobre los procesos, que eso es algo que se habla mucho desde las teorías del agilismo, de gerencia de proyectos. Cuando tú colocas primero las personas sobre los proyectos, realmente le estás apuntando a un impacto mucho más allá de simplemente una rentabilidad o cumplir con el entregable de ese proyecto, ¿cierto? Y a la final, en ese proceso de humanizar y en ese proceso de escuchar, yo creo personalmente, y es algo que he vivido y que sigo viviendo actualmente, y creo que Miguel y Cris lo pueden compartir, y es que uno como líder todo el tiempo está comunicando, ¿cierto? Y ese core skills de estar comunicando es demasiado importante, y hoy en día no todas las personas son conscientes de ello. Cuando De yo voy, acuerdo. por ejemplo, y reviso mucho de lo que yo hago hoy en día, y cuando yo digo, bueno, del tiempo que yo dedico a la semana al proyecto, ¿cuánto tiempo hago yo de labores administrativas y técnicas? ¿Cierto? Y de labores, digámoslo, habilidades core. Y yo me la paso el 90% del tiempo comunicando. Yo me la paso comunicando al equipo que está a mi cargo, me la paso comunicando con los equipos cercanos, me la paso comunicando con las directivas, todo el tiempo es comunicando. Y hoy en día pues hay un reto mayor, y es porque pues aparecen las herramientas digitales, la posibilidad de trabajar desde lugares remotos, y es cómo entonces comunicamos para que ese mensaje que queremos transmitir realmente llegue a la otra persona, que la persona interiorice o le llegue el mensaje correcto que nosotros queremos transmitir para que las cosas pasen. Entonces, la importancia de que nosotros como estudiantes o trabajadores, como seres humanos, debemos darle más relevancia realmente a este tema de core skills, al tema de comunicación, la importancia de comunicar, de saber cómo le está llegando el mensaje a la otra persona, de que efectivamente lo que queramos transmitir se transmita, de la forma en la que yo le quiero llegar a mi cliente, si le llegue efectivamente el mensaje que yo quiero transmitir, si sea realmente el mensaje que quiero transmitir, ¿cierto? Luis, ¿de dónde viene ese, con esa claridad tan meridiana de la importancia de la humanización del ejercicio de liderazgo o del ejercicio de administración? Porque nos hablaste también de que cuando estuviste trabajando en Oreca, también tenías un reto grande ahí a nivel, digamos, del equipo de trabajo. ¿Cómo llegaste allá o cómo crees que desarrollaste
ese entendimiento o esa habilidad. Miguel, voy a mencionar, conecto mucho, menciono dos frases y te cuento el momento en el que conecté, pero va muy relacionado con lo que mencionaba Cris de la anterior invitada que ustedes tenían con Sol Beatriz Arango, ¿cierto? Las empresas no están hechas de estrellas, sino de constelaciones. Y es entender que a la final una empresa la constituyen personas, cualquier proyecto, una empresa, asociación, fundación, organización, institución, universidad, como la queramos llamar. Y ahí conecto con algo que precisamente mencionaba Juan Rafael de BTG, el actual CEO de BTG. Me acuerdo mucho que él mencionaba y él decía, los activos más importantes de la empresa suben y bajan todos los días por el ascensor, ¿cierto? Y a la final son las personas. Y a mí esa frase se me quedó grabada. Cuando yo tengo la oportunidad de entrar a dirigir y gerenciar la empresa de Oreca, me encuentro yo con una realidad de que, bueno, yo tenía en esa época 24 años, yo decía, Dios mío, yo de esto no sé nada, ¿yo qué hago? A la final, ¿dónde estaba el talento? ¿Dónde estaba el conocimiento en las personas? ¿Cómo le llegaba yo a las personas? Con una escucha atenta y activa y una escucha proactiva, escuchar para hacer y para pasar a la acción, ¿cierto? Y es entender de que a la final el conocimiento, la experiencia está en las personas. Y si tú no tienes una persona capacitada, si tú no tienes una persona motivada, por mejores procesos que tengas, por mejores herramientas tecnológicas y digitales que tengas, nunca va a pasar. Y a mí me tocó estrellarme con eso cuando estaba en Oreca, ¿cierto? Que yo empecé a cambiar personas, empecé a cambiar procesos. Yo decía, Dios mío, esto no está funcionando, 2 meses de pérdida y esto nada que funciona, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cierto? Entonces era también estrellarse con esa realidad, con ese primer reto que yo decía, bueno, me lancé al agua y vamos a ver qué pasa. Y era entender precisamente eso. Si uno quiere que las cosas pasen, si uno quiere que un proyecto funcione, tienes que hacerlo con las personas y tienes que entender y la persona no es simplemente, o sea, la persona no es una máquina que tú le echas una monedita, mueves la palanca y te sale y te da un resultado, no, ¿cierto? Nosotros tenemos nuestros sentimientos, frustraciones, alegrías, nuestras familias, y eso influye en los resultados del proyecto, ¿cierto? Y me ha gustado mucho como conectar con eso, Miguel. Qué bacano. Muy chévere. Bueno, ¿y por qué no lo conectamos entonces con la tercera lección? Perfecto. Entonces ahí yo les mencionaba esa importancia, creo que ya lo he mencionado ya en varios momentos, y es cómo pasar a la acción, ¿cierto? Hemos construido relaciones, tenemos súper claro cómo vamos a hacer para liderar el equipo, pero uno tiene ideas, sueños, todo el tiempo uno está pensando y rayando cuál es el próximo paso o qué es lo que voy a hacer, qué carrera quiero estudiar, quiero montar un proyecto, quiero entrar a trabajar a X o Y empresa, pero me da miedo, quiero aprender un segundo idioma. Para mí algo que yo siempre he hecho es pasar a la acción, ¿cierto? Como uno dice aquí popularmente, no, venga hermano, ¿sabe qué? Láncese al agua. Es que me da miedo. Venga, y comparativamente el riesgo es mucho. Usted puede analizar el riesgo y si uno a la final, después de analizar el riesgo, uno dice, bueno, ¿qué es lo máximo que puede pasar? ¿Cierto? ¿Por qué no atreverse, materializar la acción, dar ese salto al vacío? Porque muchas veces se trata de dar esos saltos al vacío y personalmente, tal vez otra persona de que nos esté escuchando, una otra persona que nos esté escuchando, haya tenido una experiencia distinta, pero para mí personalmente ha sido súper gratificante el hecho de salirme de esas zonas de confort y el hecho de saltar, de dar ese paso al vacío. Y hay algo que a mí me gusta mucho decir y es, venga, planear sí, pero planear hasta qué punto, ¿cierto? Planear sí, pero pasar a la acción y pasar a la acción rápido. Yo creo que eso es muy importante. Creo que estuve escuchando una de las conversaciones que ustedes tuvieron con Pablo Villegas, el actual CMO de Rappi, y él decía, Ajá, toca iterar. Hoy en día, y sí. comparto mucho lo que él decía,
y mucho más hoy en día en los equipos y en el nivel de exigencia que tienen los mercados, toca iterar y probar qué pasa, ¿cierto? Toca ajustar el producto o el servicio de lo que queremos sacar. Es que queremos lanzar un programa de acompañamiento a emprendimientos, pero no sabemos si va a pasar. Entonces uno tiene dos caminos, o se la pasa todo el año planeando y mirando qué va a hacer, o planea, revisa, mide los riesgos y ejecuta, y va ajustando sobre la marcha, ¿cierto? Entonces esa importancia de hacer que las cosas pasen. Yo he tenido muchos sueños, o sea, yo he querido hacer muchas cosas y yo incluso tengo un cuaderno de sueños, un libro de sueños donde yo voy anotando todas las cosas que a mí se me ocurren y que en algún momento en mi vida quiero hacer. Y yo digo, bueno, ¿cuándo voy a hacer esto? ¿Cuándo voy a hacer eso? Y empiezo. Y dentro de todas esas muchas cosas que he hecho, he fracasado muchísimo. He tenido emprendimientos, por ahí 5 emprendimientos que han fracasado estrepitosamente y donde he perdido tiempo y plata. Pero yo me siento súper orgulloso y digo, venga, qué bacano que fracasé y que me di cuenta y que fracasé rápido, ¿cierto? Claro, claro. Por ejemplo, me acuerdo mucho, más o menos como en el año 2017, con mi hermano decidimos empezar a montar una tienda de café y empezamos a analizar costos. Uno saca el presupuesto y que la planeación y que la segmentación de clientes, que el business model Canvas, que los canales de distribución. No, mejor dicho, la super teoría aplicada, que es súper importante, no voy a decir que no, pero también súper importante pasar a la acción y dijimos, venga, vamos a hacer como la primera iteración. ¿Qué es lo más importante? Esta máquina y esta máquina, listo, la compramos. ¿Dónde lo podemos arrancar? En tal parte, vámonos. ¿A quién le vamos a vender? Arranquemos a vender a ver quién nos compra. Y empezamos, me acuerdo mucho, yo dije, no, venga, qué bacano que el café lo empezamos a servir, lo empecemos a servir en unos vasos de cerámica que compramos súper bacanos y nos valieron un platal. Yo dije, no, esto va a marcar la diferencia. Y la gente nos empezó a decir, venga, es que ese pocillo, como que la forma no cuadra, el café se enfría mucho, eso no me gusta. Y yo decía, Dios mío, pero toda la plata que le invertimos a la loza y la gente me está diciendo que no, pues dicho y hecho, nos tocó cambiar y empezar a darle al consumidor lo que ellos querían. Lastimosamente, por pandemia nos tocó cerrar, ¿cierto? Pero ahí hay muchas lecciones aprendidas y dentro de esas, pues como muchas también. Pero sí, pues es uno también como iterar rápido, pasar a la acción. Muchas veces uno ahí tiene que enfrentarse a muchos miedos. Por ejemplo, yo les confieso, a mí me daba mucho miedo hablar en público. Cuando yo estaba en el colegio y en mi época de universidad, yo era de esos estudiantes que me decían, te toca hablar en público y empezaba a temblar con la hojita al frente del profesor y me hacía esa hojita así, ¿cierto? Hoy en día es de las cosas que más me apasiona hacer. A mí me dicen, ve, tenés que ir a dar una conferencia en Ruta N. De una, ¿a dónde me apunto? Me decía Miguel Jaramillo, ¿te querés unir a otras lecciones? Hágale, ¿cuándo? Entonces también cómo enfrentarse a esos miedos y la única manera cierto, pasar a la acción, materializar la acción, medir, planear, medir los riesgos, pero es súper importante sí pasar a la acción. Total, total. No, y que a mí ahí hay una cosa que también en el mundo del emprendimiento aprendí en ese pasar a la acción, es que cómo hace uno testeos pequeños, que al final eso es lo mismo que medir el riesgo, ¿cierto? Cómo aprendo en pequeño y tomo riesgos pequeños y a medida que voy validando y voy aprendiendo, de ahí voy escalando y voy creciendo. Correcto, Cris. Y yo aquí les podría compartir como más historias, pero bueno, ustedes me dirán, yo aquí súper contento, feliz, me puedo quedar aquí conversando con ustedes o pasamos a las preguntas, como ustedes me digan. Pues yo propongo lo siguiente, ¿por qué no pasamos y que damos el espacio a que nos manden preguntas y mientras tanto, nosotros siempre, Luismi, al final hacemos un resumencito de las 3 lecciones para que le quede pues a todo el mundo claro como ese resumen. Yo normalmente soy la que hago el resumen, entonces te propongo que hagamos eso, ¿te parece? Perfecto, Cris. Bueno, entonces las 3 lecciones que nos comparte hoy Luis Miguel son la primera.
la importancia de construir redes de contactos. Ahí me encantó esa frase que nos compartiste, que uno es el promedio de las 5 personas que lo rodean, porque de verdad es al final la influencia de todos esos que te rodean. Y hablábamos un poco de, bueno, cómo mantener esas relaciones en el tiempo, y nos hablabas de la importancia de tener ese objetivo común y de ir más allá de lo laboral para de verdad expandir la conversación y conocer bien a la otra persona para poder mantener esas relaciones, que me pareció súper chévere y súper interesante. El segundo punto, la segunda lección, es la relevancia de los core skills, y me encanta como nos dijiste, no me gusta decirle soft skills, sino core skills, y me encanta ese resignificar de verdad esas capacidades, porque estoy de acuerdo contigo, no es que sean capacidades blandas, de verdad son capacidades core y que son esenciales para el ejercicio del liderazgo y de la administración, y nos hablabas de 3 componentes claves que eran humanizar esa relación, conectar y comunicar. Y dentro del humanizar me pareció muy importante una cosa que nos decías, y es esa habilidad de escuchar al otro y de verdad a partir de ahí desarrollar el equipo y trabajar conjuntamente. Y la tercera lección es materializar la acción, y lo hablabas desde el punto de vista de esas iteraciones, pero esas iteraciones propósito, con un objetivo claro, y todo basado en de verdad hacer que las cosas pasen, obviamente midiendo el riesgo y sin ir más allá pues de la cuenta, pero definitivamente no quedarse en la conversación eternamente, o la parálisis por análisis, que pasa muchísimo también, sino de verdad acordar la estrategia e ir a la acción rápidamente para de verdad poder tener los resultados en menor tiempo. ¿Me faltó algo? No, Cris, me gustó mucho fue lo que dijiste al final de la parálisis por sobreanálisis. Y a nosotros como ingenieros, y creo que pues, los que nos están escuchando, creo que nos pasa mucho. Uno siempre va y hace su cuadro de presupuesto, de costos, lo que hablaba pues como un poco ahora, y a veces nos quedamos mucho ahí en el papel, y realmente pues no hacemos como lo que queremos hacer. Y si uno va y De mira acuerdo. referentes internacionales, mucho de lo que pasa hoy en día, por ejemplo, Silicon Valley, o lo que está pasando en la propia China, o también pues en Barcelona, en arroba 21 en Barcelona, centros de emprendimiento, lo que la gente está haciendo es realmente iterar, encontrar una necesidad puntual, Total. plantear una probable solución y vamos, hágale, ¿qué necesita para eso? Y en el camino uno se va a ir dando cuenta de cómo van pasando las cosas, y a la final, para que eso pase, como conectando y haciendo un resumen entre esas 3 lecciones, tú necesitas un equipo, tú necesitas Claro. gente que te acompañe, ese networking, ese grupo de valor, que siempre esté contigo, que te acompañe en esos sueños locos, que te soporta en esos momentos difíciles, pero que también está contigo en esos momentos de conquista, o de alegría. Creo que pues es súper básico y súper importante. Construir equipo, súper importante. Cris. Total, no, ahí te iba a decir que lo conecto con otra frase que nos encanta a Miguel y a mí, que en varias oportunidades la hemos repetido, con eso que cuentas pues de los centros de innovación y cómo es buscar una necesidad o un problema y empezar a iterar en las soluciones. Y es algo que yo aprendí en Stanford y nos lo metían en la sangre y nos decían, vea, es que enamórese del problema, no de la solución. Enamórese del problema que está tratando de solucionar. Y puede haber muchas soluciones y empiece a iterar para buscar la mejor, pero usted enamórese del problema. Correcto. Bueno, por ahí tenemos preguntas, Miguel, no tenemos. No nos han llegado todavía, pero yo sí tengo una. Dale, Miguel. Danos la ñapa de cómo manejar o administrar bien el tiempo, que es el recurso más escaso de todos. Miguel, sí, súper buena pregunta. Yo a la final creo que es un tema, y a mí me lo preguntan mucho, lo que preguntaba ahorita Cris, venga Luis, ¿usted cómo hace hermano para hacer tantas cosas, cierto? Hay un tema de priorización. A mí a muchas cosas me ha tocado decirle que no, y cosas que, pues pucha, me apasionan y me conectan de una manera impresionante. Precisamente ayer, conversando con una gran amiga, me decía, Luis, Miguel, acompáñanos el viernes a las 6 de la tarde,
a un evento que hay con una Engineering Academy Award, un programa de liderazgo en ingeniería, programa súper potente que se está acompañando en la ciudad. Me decía, acompañanos. Y yo decía, pucha, qué nota, qué bacano. Pero venga, sabe que yo en esos momentos necesito conectar y necesito descansar. Entonces también ahí, Miguel, yo creo número uno, un tema de priorización y esa priorización va conectada con el propósito, ¿cierto? Tú priorizas de acuerdo al propósito de lo que tú quieras, de lo que tú quieras hacer y entender de que no todo te lleva, no todo lo que hagas te va a llevar al punto en el que tú quieres estar o hacia dónde quieres llegar o qué camino quieres transitar. Número dos, mucha disciplina, mucha organización. Hay algo que yo hago todos los domingos, personalmente a mí eh, me sirve, tal vez pues a otra persona le pueda servir, tal vez no, pero hay algo que a mí me sirve muchísimo. Yo todos los domingos, antes de cerrar el día, me siento, me gusta mucho coger lápiz, incluso yo tengo lápiz, poder como materializar como esas ideas y pensamientos y anotarlos en una agenda y decir, bueno, ¿qué voy a hacer esta semana? Pero no solamente ponerlo en un checklist, sino ponerles fecha y hora. ¿Qué día de la semana y a qué hora de ese día voy a hacer las cosas? Yo creo que es algo que a mí me ha funcionado muchísimo porque simplemente tú lo pones en un checklist y tú dices, no, esto es algo que yo voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. Uno nunca sale haciendo eso. Uno no se va a hablar mentiras. Usted sale haciendo dos o tres y las otras se le quedan ahí anotadas en la agenda, ¿cierto? Es tomar ese checklist y colocarles fecha y hora ahí en la agenda, ¿cierto? Y número tres, Miguel, algo que yo mencionaba mucho al principio, sacar tiempo para uno, tiempo personal para uno, en lo que a ti te guste. A mí, por ejemplo, me encanta la fotografía. A veces yo pues hago unas escapaditas los fines de semana y me voy con un grupo de amigos y nos vamos a pueblos cercanos de Medellín. Venga, vámonos a tomar fotos, a pasar bueno, a reírnos, a meternos en un charco, debajo de un palo, en una manga, tomar fotos, disfrutar la naturaleza, como reconectar, hacer eso que a ti te da como ese oxígeno, te conecta como para poder pues llevar a cabo esa semana que tiene muchísimos retos. Muy bacano. Muy chévere. Aquí nos acaba de entrar una pregunta de Juan Correa, que dice, hola, buenas tardes. En una fase de ideación para la creación de un emprendimiento con base tecnológica, mientras se desarrolla el producto mínimo viable, ¿en qué se puede ir adelantando desde la parte administrativa? Qué buena pregunta, Juan. Mira, Juan Correa, ¿cierto? Sí, señor. Yo creo que va a ir más a decisión personal de la persona que esté desarrollando el emprendimiento, ¿cierto? Administrativamente hay demasiadas cosas por adelantar, desde lo jurídico y legal, desde entender, desde el ámbito de mercadeo, entender esa segmentación de clientes, desde el tema de formalización laboral, empresarial, de constituir y legalizar tu empresa, desde establecer el gobierno corporativo. Creo que administrativamente hay muchísimas cosas por hacer. Sin embargo, ¿cuál es mi recomendación basado en la experiencia? Yo prefiero enfocarme en ese producto mínimo viable o en ese prototipo funcional y validar que efectivamente funcione y después preocuparme por lo administrativo. Pero es una visión personal, es una visión que por la experiencia que he tenido creo que funciona, y es lo que te podría compartir, porque administrativamente creo que muchas cosas, o todo, porque pues si realmente uno va y revisa, y es algo que he compartido con varios amigos emprendedores y con empresarios, lastimosamente, pues hay que decirlo, cada vez más al empresario le exigen más temas jurídicos, más normatividades, más temas tributarios, más temas legales, que ya no es únicamente el reporte a la DIAN, sino que ahora hay que pensar en los temas de compliance, legal and bueno, ya cada vez son más las cargas administrativas. Y yo creo que en la etapa de ideación, en lo que hay que enfocarse realmente es en pensar
en que funcione ese producto mínimo viable. Después, más adelante, pensaremos en cómo realmente formalizar, organizar, pero si ese producto se valida y si ese producto vende, creo que ya tiene solucionado de entrada el principal problema que tiene un emprendedor, que es vender. Súper. Sí, total, que incluso yo diría que en esa etapa, pues como lo llamamos que en la etapa de ideación, antes de uno crear un producto mínimo viable, debe validar la necesidad. Correcto, Cris, total. Si uno identifica que hay una necesidad y esa necesidad es real y es una necesidad que le duele a muchas personas o una oportunidad, porque uno siempre habla de necesidades, pero nunca de oportunidades. Creo que uno también tiene que hablar de oportunidades. Si uno identifica que esa oportunidad va a generar un beneficio gigante para muchas personas y de que es real, de que está validada, como dice Chris, creo que ahí es donde puede estar el tema o ser mucho más ganador. Total, de acuerdo. Bueno, muy bien. Esas son las preguntas que teníamos por hoy. Perfecto, Miguel. Bueno, Listo. Luismi, Luismi, no, entonces yo creo que gracias. acá podemos cerrar. No, súper, de verdad que Cris, un placer conocerte. No Lo habíamos tenido mismo. la oportunidad. Amigue, mil gracias por la invitación y No, pues a todos vamos los por aceptarlas. estudiantes también. Y aquí súper atento a lo que lleguen a necesitar. Súper, muy Luismi, no, bacano. mil gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estuvo súper chévere la conversación y también de acuerdo, me encantó conocerte. Gracias, Cris. Por aquí siempre a la orden. Cristi, Bueno, dentro Miguel, ¿y de a ocho quién tenemos días, la otra semana? ¿con quién venimos? Cuente usted la primicia, cuente usted. No, dentro de 8 días viene una persona que habíamos programado hace como un mes, que tuvimos que mover la sesión con ella, que es Andrea Arnau. Andrea, pues quienes hayan sido seguidores o vean los programas de Shark Tank Colombia o México, seguramente la han visto ahí. Y bueno, es una persona con quien también tenemos mucha historia, Sí, ambos. porque la conocemos desde hace mucho rato. Y entonces, Sí. bueno, espero, no estoy seguro que va a ser una conversación muy agradable con André dentro de 8 días, así es que los esperamos a las 5 de la tarde, el jueves 28, aquí por el mismo canal. Y mientras tanto, pues los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube o al canal de Spotify o cualquiera de las plataformas de audio, que también tenemos los programas en versión podcast disponibles. Bueno, muchas gracias Luismi de nuevo, Miguel. Un placer como siempre y a todos nos vemos la otra semana y mil gracias.